Desde lo más profundo de la conciencia humana, surge una verdad que desafía toda lógica externa. El mundo que rodea a cada ser humano no es un dictado de la materia, sino una creación directa de sus pensamientos y sentimientos más arraigados. La realidad no está afuera, esperando a ser descubierta, sino dentro, esperando a ser afirmada. Consideremos a una mujer que parecía condenada a una vida de limitaciones. Su entorno, sus circunstancias, todo parecía decirle que el cambio era imposible. Sin embargo, un día decidió hacer algo que parecía simple, pero que en verdad fue revolucionario. Comenzó a asumir con firmeza que ya vivía la vida que deseaba. No importaron los hechos, no importaron las pruebas contrarias. Su asunción interna fue tan poderosa que la realidad comenzó a doblarse ante ella, como si obedeciera a un mandato secreto y absoluto. Este es el poder de la ley de la asunción. Asumir el estado deseado como si ya fuera real, no como un sueño lejano, sino como una certeza presente. No se trata de esperar ni de luchar contra lo que existe. Se trata de afirmar el nuevo estado en la conciencia, sostenerlo con emoción y convicción y dejar que la realidad externa se acomode a esa verdad interior. Los testimonios de hombres y mujeres que han experimentado este poder no son simples anécdotas, son relatos llenos de transformación auténtica, donde el cambio ocurre sin esfuerzo visible, pero con una intensidad interna que consume toda duda. Una mente, una vez convencida de su poder creador, se vuelve imparable. El sentimiento acompaña al pensamiento y juntos moldean un futuro que no es mera posibilidad, sino una realidad emergente. Es fundamental comprender que la asunción no es un acto superficial ni momentáneo. Es un compromiso profundo con una identidad nueva, un estado de ser que reemplaza la antigua realidad. La fuerza de este compromiso no reside en palabras, sino en el sentimiento genuino que le da vida. El ser humano debe sentir con cada fibra de su ser que aquello que desea ya es suyo. No basta con imaginar, es necesario vivir la experiencia interna con total realismo. Sentir la alegría, la paz, el éxito o el amor como si ya estuvieran manifestados. En esa experiencia interna radica la clave para que el universo responda, para que el mundo externo se transforme en reflejo fiel de esa emoción. Sin embargo, este camino exige valentía. La mente racional se resiste, el escepticismo intenta infiltrarse y la duda busca socavar la fe. Pero quienes persisten descubren que en la asunción reside una fuerza mayor que cualquier obstáculo visible. El ser humano se convierte en creador consciente, dueño absoluto de su destino. Hoy es el momento para que cada persona despierte a esta verdad. No es un poder reservado para unos pocos elegidos, sino la herencia natural de todos los hombres y mujeres. En el silencio interior, más allá de las apariencias, yace la llave que abre las puertas de la transformación definitiva. No son las circunstancias externas las que definen el curso de una vida, sino la postura interna del ser humano.
Todo comienza en el mundo invisible de la mente y el sentimiento, donde se siembran las semillas de lo que será visible. Cuando una persona asume con absoluta certeza la realidad que desea, está enviando un mandato silencioso pero irrefutable al universo. Un mandato que ordena la reorganización de la materia y el tiempo en favor de esa nueva experiencia. Una historia real revela esto con claridad impresionante. Un hombre, atrapado en una situación económica desesperada, decidió que su vida cambiaría no porque la evidencia apoyara esa idea, sino porque él decidió asumir la riqueza como un estado presente. Cada día, antes de dormir, se veía a sí mismo disfrutando de la abundancia, sintiendo la gratitud como si ya la poseyera. No importaban las cuentas pendientes ni las dificultades. Su interior fue un templo donde la riqueza habitaba con poder y certeza. Meses después, sin explicaciones lógicas, las circunstancias comenzaron a cambiar. Ofertas inesperadas, oportunidades que parecían surgir de la nada, la ayuda de personas desconocidas, todo conspiró para manifestar el estado interno que él había sostenido con fervor. El mundo externo se alineó con la fuerza de su asunción, transformando el sueño en realidad tangible. Este no es un fenómeno de suerte ni casualidad, sino la ley más profunda de la creación. Los pensamientos y sentimientos no son pasajeros, sino fuerzas formativas. El ser humano que aprende a dominar esta ley se convierte en un mago de su propio destino, un arquitecto invisible que construye su mundo con la herramienta más poderosa, la imaginación vivida. Es vital comprender que esta ley no puede ser violada ni burlada. Quien sostiene dudas, miedo o resistencia está construyendo una realidad acorde a esos sentimientos. La atención debe estar dirigida con precisión hacia el estado deseado y debe ser sostenida hasta que la sensación de realidad se convierta en parte del ser. La paciencia no es esperar en la inacción, sino persistir en la asunción hasta que la evidencia externa confirme lo interior. A menudo, la transformación ocurre de manera silenciosa y gradual, como un río que lentamente modifica el paisaje. El ser humano debe estar atento a las pequeñas señales, a los cambios sutiles que confirman que la nueva realidad está tomando forma. Estas señales fortalecen la fe y la convicción, que a su vez aceleran la manifestación. En este proceso, el sentimiento es el rey. Sin el sentimiento que acompaña al pensamiento, la asunción pierde su fuerza. El ser humano debe sentir con intensidad, debe habitar ese estado con toda su energía emocional. La imaginación debe ser tan vívida que no deje espacio para dudas ni contradicciones. En el corazón de esta enseñanza yace un principio que trasciende el tiempo y el espacio. La imaginación no es un simple juego de la mente, sino el taller donde se forjan las realidades. No es un escape de la vida, sino el camino hacia la verdadera creación. Los hombres y mujeres que lo entienden saben que al cambiar lo que imaginan, con sentimiento, cambian su destino. Un caso que ilustra esta verdad es el de una joven que, pese a encontrarse en un entorno adverso, decidió vivir mentalmente como si ya fuera dueña de la vida que soñaba. Día tras día visualizaba con emoción y detalle cada aspecto de su futuro, desde el trabajo que deseaba hasta las relaciones que anhelaba. No importaba que la realidad externa dijera otra cosa. Su foco estaba puesto en la escena interior que ella mantenía con fe inquebrantable. La paciencia y la constancia fueron sus aliadas, y el sentimiento su brújula.
Es importante destacar que esta ley no discrimina, no está reservada para unos pocos iluminados ni para quienes posean habilidades especiales. Es una herencia universal, disponible para cualquier ser humano que decida tomar conciencia de su poder interno y asumir con plena certeza la realidad que desea. La clave está en la consistencia y en la calidad del sentimiento. No basta con desear, es necesario vivir el deseo como una realidad presente, con todos los sentidos, emociones y pensamientos alineados. El ser humano debe convertirse en el actor principal de su propia escena interna, representando con convicción el papel que anhela desempeñar en la vida. La duda y el miedo son los mayores enemigos en este proceso. Son como sombras que nublan la claridad de la asunción y desvían la atención hacia la falta. Por eso, la vigilancia sobre el propio estado mental y emocional es fundamental. Cada vez que la mente se desliza hacia la negación o la queja, debe ser redirigida con firmeza hacia el estado deseado. La realidad que experimentamos es el reflejo fiel de las creencias y suposiciones más profundas que habitamos en el interior. Cada pensamiento y sentimiento actúa como un arquitecto invisible que molda el mundo externo. La ley de la asunción enseña que al tomar la postura interna de que aquello que se desea ya es un hecho, se provoca un cambio que necesariamente se manifestará en la forma. Hay un relato que me viene a la mente sobre un hombre que luchaba con la salud quebrantada y una mente cargada de desesperanza. En lugar de sucumbir al miedo, decidió abrazar la idea de estar sano, no como un deseo futuro, sino como una verdad presente. No evitó las circunstancias ni ignoró los síntomas, pero en su interior se mantuvo firme en la convicción de que la salud ya formaba parte de su realidad. Con paciencia y persistencia, comenzó a notar cambios que la ciencia médica no podía explicar. Su energía se renovó, el cuerpo respondió y la vida se volvió más plena. Este testimonio confirma que la ley de la asunción no se limita a bienes materiales o situaciones externas, sino que también alcanza el reino intangible de la salud y el bienestar. Es fundamental comprender que este proceso requiere un cambio profundo en la percepción. No se trata de fingir o engañarse, sino de experimentar genuinamente el estado deseado en la conciencia. La imaginación debe ser vivida como realidad, y el sentimiento debe corresponder a esa experiencia interna. El ser humano posee un poder inmenso cuando comprende que su mundo exterior es un espejo que refleja lo que sostiene dentro. No es esclavo de las circunstancias, sino el creador consciente de su vida. La elección está siempre en sus manos: mantener la vieja realidad o asumir con certeza la nueva. El camino no es sencillo porque implica enfrentar miedos, dudas y resistencias internas. Pero aquellos que perseveran descubren que la transformación más profunda ocurre cuando la mente se rinde al sentimiento, cuando la imaginación se convierte en ley y la asunción se transforma en realidad tangible. Para comprender mejor esta ley, hay que detenerse en la naturaleza del sentimiento que acompaña a la asunción. No cualquier emoción sirve para crear la realidad deseada. El sentimiento debe ser auténtico, intenso y congruente con la experiencia interna.
Cuando una persona asume un estado con pasión y convicción, está activando una fuerza creadora que no puede ser contenida por las circunstancias externas. Un testimonio poderoso es el de una mujer que tras años de lucha por conseguir la pareja ideal, decidió cambiar su enfoque. En lugar de buscar fuera, se centró en sentir el amor pleno dentro de sí misma, como si ya estuviera en una relación armoniosa y feliz. Día a día cultivó esa emoción y la mantuvo viva, sin importar la ausencia de pruebas externas. Poco a poco, la vida comenzó a reflejar esa realidad interna. No fue un encuentro fortuito, sino la manifestación natural de un estado sostenido con firmeza. El ser humano revelaba su misterio. Lo que se siente y se cree profundamente se vuelve inevitable. Este principio se aplica a todas las áreas de la existencia: la prosperidad, la salud, las relaciones, el éxito personal. La clave está en comprender que no es la lucha externa lo que cambia la realidad, sino la transformación interna que precede a toda manifestación. Los hombres y mujeres que dominan esta ley entienden que su poder radica en la capacidad de habitar el estado deseado con emoción verdadera. No se trata de esperar pasivamente, sino de asumir activamente, con cada pensamiento y cada latido del corazón, la realidad que se quiere ver reflejada. Cuando la imaginación se convierte en un acto de fe viviente, la vida se pliega a esa creencia y comienza a mostrar los frutos de la asunción. El universo no discrimina ni se resiste, responde fielmente al mandato silencioso de la mente y el sentimiento. Sin embargo, esta enseñanza requiere una entrega total. No hay espacio para la duda ni la vacilación. Cada vez que la mente se distrae con pensamientos contrarios, se pierde la conexión con la fuerza creadora. Por eso, la vigilancia constante sobre el propio estado interior es indispensable. En la vastedad de la mente humana yace el poder ilimitado para moldear la realidad. Cada ser humano lleva dentro de sí un taller invisible donde se forjan las experiencias que habitará. No existe fuerza más poderosa que la asunción consciente, esa decisión firme de vivir y sentir el estado deseado como una verdad presente. Una mujer, por ejemplo, que enfrentaba la falta de empleo, decidió que no permitiría que las circunstancias externas determinaran su destino. En lugar de ceder a la desesperanza, creó en su interior la escena perfecta: un trabajo satisfactorio, un ambiente armonioso, el reconocimiento por su esfuerzo. No dejó que la realidad actual dictara su estado, sino que mantuvo firme la imagen interna con todo su ser. Meses después, oportunidades comenzaron a aparecer. No fue casualidad ni suerte, sino la consecuencia inevitable de una mente y un corazón alineados con la realidad que ella había asumido con tanta pasión. La transformación ocurrió silenciosamente, pero con una certeza implacable. Esta ley no se limita a la manifestación de deseos superficiales, abarca el cambio profundo en todos los ámbitos de la existencia. La salud, el amor, la prosperidad, la paz interior, todo es susceptible de ser moldeado por la asunción firme y sentida. Es fundamental que el ser humano comprenda que el poder no reside en la lucha externa, sino en el dominio interno. La mente debe ser entrenada para sostener la visión,
y el sentimiento debe ser cultivado para darle vida. Sin esta unión entre pensamiento y emoción, la asunción carece de fuerza. Cada día presenta una nueva oportunidad para practicar esta ley. Desde el momento en que despertamos, tenemos el poder de elegir el estado que queremos habitar. Esta elección, mantenida con constancia, es el acto creador más sublime. El camino puede ser desafiante porque requiere disciplina y una fe inquebrantable. La mente racional puede cuestionar y la emoción puede fluctuar, pero la clave está en persistir, en volver siempre al estado asumido con la firmeza de quien sabe que ya es real. La transformación profunda comienza cuando el ser humano comprende que no es la víctima de las circunstancias, sino el creador consciente de su experiencia. Cada pensamiento repetido y cada emoción sentida con intensidad son las herramientas con las que se esculpe el mundo que se habita. Un hombre que durante años enfrentó la carencia y la frustración decidió cambiar radicalmente su enfoque. En lugar de enfocarse en la falta, comenzó a asumir con certeza la abundancia. No se trataba de una esperanza vacía, sino de un estado interno de gratitud y prosperidad que mantuvo a pesar de las evidencias contrarias. Con el tiempo, la realidad comenzó a reflejar esta asunción. Nuevas oportunidades de trabajo, relaciones que aportaban valor, la recuperación de la confianza y la energía. Todo esto no fue producto del azar, sino la manifestación inevitable de un estado interior sostenido con pasión y convicción. Este principio es universal y eterno. No depende del entorno ni de la suerte, sino del dominio sobre la propia conciencia. La imaginación, cuando se utiliza con un sentimiento genuino, es la fuerza que transforma la realidad. Es esencial entender que la asunción no se basa en el deseo pasajero ni en la ilusión. Es un compromiso profundo con una verdad interna, un estado de ser que debe ser experimentado con toda la intensidad del sentir. La mente y el corazón deben estar alineados en esta creencia. Los obstáculos externos son simplemente reflejos temporales de creencias internas aún no transformadas. Cuando la conciencia cambia, el mundo externo debe cambiar para reflejar esa nueva verdad. Este es el secreto de la ley de la asunción. La paciencia y la perseverancia son virtudes esenciales. La manifestación no siempre es inmediata ni visible, pero la fe firme y el sentimiento vivido con intensidad son las llaves que abren las puertas del cambio. El arte de crear la realidad a través de la ley de la asunción no es un proceso pasivo, sino un acto dinámico de participación consciente. Cada ser humano es un arquitecto invisible que utiliza la imaginación y el sentimiento para diseñar la experiencia que desea vivir. Esta creación no es obra del azar, sino el resultado de una voluntad firme y una creencia inquebrantable. Una mujer que se encontraba atrapada en relaciones conflictivas decidió que era momento de cambiar su vida. En lugar de enfocarse en la discordia, comenzó a imaginar con detalle y emoción una relación basada en la armonía, el respeto y el amor. Día tras día vivía mentalmente esa experiencia con tal realismo que su corazón latía como si ya fuera realidad.
Pronto, la vida externa comenzó a reflejar esta nueva vibración. No fue cuestión de azar, sino la manifestación directa de su estado interior. La ley de la asunción funcionó como un imán, atrayendo hacia ella las circunstancias y personas que correspondían a su nueva realidad. Este principio se extiende a todas las áreas de la vida. La salud, la prosperidad, el éxito y la paz interior están disponibles para quienes comprenden y aplican esta ley con constancia y fe. No es un proceso rápido ni mágico, sino un camino de transformación interior profunda. La mente humana debe ser entrenada para mantener el enfoque en el estado deseado. Cada pensamiento que se aleja de la asunción es una semilla de duda que puede retrasar la manifestación. Por eso, la vigilancia sobre la propia conciencia es fundamental para sostener el poder creador. El sentimiento es el motor que impulsa la creación. Sin un sentimiento auténtico que acompañe la asunción, la manifestación se debilita. El ser humano debe sentir con intensidad la realidad que desea vivir, sin permitir que la mente racional sabotee este proceso. La comprensión profunda de la ley de la asunción revela que no existe una línea divisoria entre el ser y el tener, entre el pensamiento y la realidad. Todo está entrelazado en un mismo tejido invisible donde la conciencia actúa como el hilo conductor que da forma a la experiencia. Un hombre que enfrentaba la soledad decidió que no aceptaría más esa condición como definitiva. En su mente creó la imagen vívida de una vida compartida, de encuentros llenos de alegría y comprensión. No importaban las circunstancias externas, su atención y sentimiento permanecieron firmes en esa escena interna. Con el tiempo, sin que él lo buscara activamente, la realidad comenzó a reflejar la imagen que mantenía. Nuevas amistades, conexiones profundas y eventualmente una relación amorosa surgieron como manifestaciones naturales de su asunción. Este proceso demuestra que la realidad externa es el espejo que refleja lo que sostiene el interior. La ley de la asunción es una invitación a tomar responsabilidad absoluta sobre la propia experiencia, a reconocer el poder inherente que cada ser humano posee para crear. No se trata de negar lo que existe, sino de transformar la percepción y el sentimiento hasta que la realidad se alinee con el deseo verdadero. La mente debe aprender a sostener la imagen con firmeza y el corazón a sentir la emoción que corresponde a esa nueva realidad. La paciencia y la fe son indispensables en este camino. La transformación puede ser gradual y silenciosa, pero siempre segura y definitiva para quienes persisten. Cada paso interior es un avance hacia la manifestación. El principio fundamental que rige la manifestación es que aquello que se sostiene en la mente con sentimiento se convierte en la base de la realidad externa. No hay excepción a esta regla. Cuando un ser humano se sumerge en la experiencia interna de su deseo cumplido, está enviando una señal clara y poderosa al universo.
Una historia que ejemplifica esto es la de un joven que anhelaba la libertad financiera. Sin embargo, su entorno y las circunstancias parecían imposibilitarlo. En lugar de rendirse, comenzó a imaginar la vida que deseaba con todos sus detalles, experimentando cada emoción como si ya la viviera. Día tras día mantenía esta escena en su conciencia sin importar los obstáculos externos. Poco a poco, su realidad comenzó a cambiar. Oportunidades que antes parecían inalcanzables se presentaron y sus esfuerzos comenzaron a dar frutos. No fue cuestión de suerte, sino la consecuencia inevitable de una mente y un corazón alineados con la realidad deseada. La ley de la asunción no solo explica este fenómeno, sino que ofrece un camino claro para que cualquier persona pueda ejercer este poder. No es necesario entender todos los detalles, basta con tomar la decisión firme y sentir la realidad interiormente para que el mundo exterior se ajuste a esa vibración. Este poder está al alcance de todos, sin distinción. Cada ser humano tiene la capacidad de cambiar su destino al cambiar su estado interno. La única limitación real es la resistencia interna, la duda o la falta de fe. Por eso es fundamental cultivar un estado de confianza plena y de sentimiento auténtico. La mente debe ser dirigida con claridad y el corazón debe entregar la emoción que da vida a la imagen. Lo que una persona cree de sí misma se convierte en el molde de todo lo que experimenta. No hay manifestación que no tenga su origen en el estado de conciencia que habita. Por eso, no basta con imaginar una escena deseada. Hay que transformarse en la persona que vive esa escena como su verdad más natural. Una mujer deseaba avanzar en su carrera, pero sentía que siempre era ignorada o pasada por alto. Durante años alimentó pensamientos de inferioridad, dudas sobre su capacidad y miedo al juicio de los demás. Un día comprendió que su mundo externo reflejaba exactamente el concepto que sostenía de sí misma. Decidió entonces convertirse interiormente en la persona exitosa que deseaba ser. En su imaginación se vio siendo valorada, escuchada, admirada por su trabajo. No lo hizo una vez, sino cada día, hasta que ese estado se volvió más real para ella que su anterior concepto de limitación. En pocos meses, su entorno comenzó a cambiar. Sus ideas fueron reconocidas, su voz escuchada, y nuevas oportunidades llegaron sin esfuerzo. La realidad no hizo más que seguir la huella de su transformación interna. Este es el poder oculto detrás de cada cambio verdadero, el cambio del ser. No se trata de obtener algo externo, sino de asumir el estado de quien ya lo tiene. La vida no responde a lo que se quiere, sino a lo que se es en conciencia. Cada vez que una persona dice «yo soy» y lo llena con un concepto, está decretando su destino. Decir «yo soy amado», «yo soy próspero», «yo soy saludable», no son simples afirmaciones, sino declaraciones creativas que cuando se sienten como ciertas, reorganizan el mundo para manifestarlas. Por eso, la vigilancia sobre el uso del «yo soy» es vital. Cada palabra que lo sigue debe ser cuidadosamente elegida, pues está sembrando el campo de la experiencia futura.
Al asumir con sentimiento una nueva identidad, se inicia el proceso de manifestación. Nada en el universo ocurre sin una causa, y esa causa, en el plano de la experiencia humana, es siempre interna. La causa está en lo que se asume, se cree y se siente como verdadero. Lo que el ser humano sostiene con convicción en su interior debe aparecer, por ley, en su mundo exterior. Un testimonio conmovedor es el de una madre cuyo hijo atravesaba dificultades graves. Los diagnósticos eran sombríos y los especialistas no ofrecían esperanzas. Pero ella, en silencio, se convirtió en una roca firme de fe. Asumió con todo su corazón que su hijo era ya saludable, fuerte y lleno de vida. Lo vio así en su imaginación, noche tras noche, y sintió ese alivio con lágrimas de gratitud anticipada. Pasaron semanas, luego meses. La ciencia no podía explicar la mejoría repentina y sostenida del niño. Pero ella sabía que no había sido un milagro externo, sino el fruto de una transformación profunda sostenida en su interior. Este tipo de historias no son excepciones, sino demostraciones de una ley que actúa de manera constante e imparcial. La realidad se dobla ante el ser humano que se niega a abandonar su estado asumido, que se mantiene firme aunque todo en el exterior lo contradiga. Es precisamente en esos momentos de contradicción aparente donde más importa la persistencia, porque es ahí donde el viejo estado se está desmoronando y la nueva realidad está a punto de emerger. Si en ese punto la persona renuncia a su asunción, el ciclo se reinicia. Pero si persiste, si se mantiene firme, entonces la realidad se transforma. Esto no es obra del esfuerzo físico ni de la manipulación de lo externo. Es el resultado natural de un cambio de estado. La imaginación sentida como real es la fuerza que da forma a la materia. Cada uno y cada una tiene la capacidad de crear una nueva vida a través de esta ley. Solo hay que decidir quién se es, asumirlo con todo el ser y mantenerse ahí hasta que el mundo se incline ante esa nueva identidad. Comprender esto es liberar al ser humano de la esclavitud de la apariencia. Porque lo visible no tiene poder propio, es solo el reflejo de una causa invisible, una imagen interna, una emoción sostenida. Y si el reflejo no agrada, no se trata de romper el espejo, sino de cambiar aquello que se refleja en él. Una y otra vez, hombres y mujeres han comprobado esta verdad. Algunos han salido de la enfermedad más profunda, no porque las condiciones médicas cambiaran repentinamente, sino porque dejaron de identificarse con el estado de enfermedad. Asumieron la salud, la respiraron, la sintieron, y su cuerpo respondió con obediencia al nuevo estado. Otros, atrapados en la miseria, no esperaron a tener para sentirse ricos. Se sintieron abundantes, aún con los bolsillos vacíos. No mendigaron oportunidades, las crearon desde dentro. Imaginaron y sintieron la prosperidad hasta que se volvió tan natural como el aire que respiraban. Y entonces, como si el mundo hubiera estado esperando esa señal, comenzó a abrirse. Y hay quienes se sintieron solas y solos durante años, buscando afuera la compañía. Pero no fue hasta que se asumieron como seres ya completos, dignos de amor, rodeados de afecto en su interior, que la soledad desapareció. No porque alguien viniera a llenar un vacío, sino porque el vacío ya no existía. La ley de la asunción exige una sola cosa, la convicción. No se trata de repetir frases vacías ni de visualizar sin emoción. Se trata de volverse uno con el estado deseado, vivirlo por dentro hasta que lo de fuera no tenga otra opción que corresponder.
Cuando una persona asume algo con todo su corazón, el universo entero conspira para darle la razón. Y no porque el universo tenga voluntad propia, sino porque la conciencia que lo observa es la que le da forma. El ser humano no está aquí para reaccionar a la vida, sino para crearla. Cada escena puede cambiar, cada historia puede reescribirse, cada final puede ser transformado en un nuevo comienzo. No hay destino fijo, solo estados asumidos. Y cada nuevo estado abre la puerta a una nueva línea de acontecimientos. El poder no está afuera, nunca lo estuvo, siempre ha estado dentro, esperando ser usado conscientemente. Cuando una persona decide conscientemente quién desea ser y se mantiene firme en esa decisión, el universo no tiene otra opción que responder. Porque la ley no reconoce excusas ni dudas, responde a la certeza. Y esa certeza no es una creencia ciega, sino una sensación tan real que se convierte en la única verdad válida en el interior del ser humano. No importa cuán largo haya sido el sufrimiento, ni qué tan persistentes sean las condiciones presentes. En el momento en que se asume un nuevo estado con emoción y permanencia, ese estado comienza a tomar forma. Así como una semilla invisible germina bajo tierra antes de asomar al sol, la nueva realidad comienza a formarse mucho antes de ser visible. Hay quienes se preguntan, ¿pero cómo puedo sentirme próspero si no tengo dinero? ¿O cómo puedo sentirme amado si estoy en soledad? La respuesta no está en fingir ni en forzar, sino en entrar en la escena interna donde ya se vive ese estado deseado y entregarse completamente a ella. No como una fantasía, sino como una experiencia sentida en presente. Si el ser humano pudiera observar lo que ocurre en su conciencia como quien observa el taller donde se fabrica el mañana, comprendería la importancia de lo que imagina, de lo que piensa y de lo que siente. Cada instante de permanencia en un estado es una inversión en la realidad venidera. La repetición es sagrada en este proceso, no porque se trate de una técnica mágica, sino porque cada repetición fortalece la nueva identidad asumida. Cada vez que se regresa mental y emocionalmente a la escena deseada, se profundiza el canal por el cual la manifestación llegará. Una mujer deseaba dejar atrás el miedo que la acompañó durante años. Había crecido con la idea de que el mundo era un lugar hostil, donde todo podía salir mal. Pero en su interior, una parte más profunda anhelaba vivir con paz, con confianza en la vida y en sí misma. Empezó entonces a cultivar en su mente la imagen de una existencia tranquila, segura, abundante. Al principio, esa imagen era débil, fácilmente disuelta por la costumbre del miedo. Pero cada día volvía a ella. No importaba cuántas veces cayera en la vieja emoción, regresaba. Sentía la paz como si ya fuera suya y agradecía por ello. Meses más tarde, su vida había cambiado por completo. No porque alguien la rescatara, ni por un evento fortuito, sino porque ella se había convertido en la mujer que ya no tenía miedo. Esa transformación interior fue tan profunda que su mundo tuvo que reorganizarse en armonía con su nuevo estado. Cada testimonio de transformación verdadera confirma la ley. No importa lo que se ha vivido, importa lo que se asume como verdad ahora. Y esa verdad, si es sentida con suficiente intensidad y sostenida con constancia, tiene el poder de mover montañas. El mayor enemigo de la manifestación es la impaciencia. Muchos siembran hoy y arrancan la semilla mañana para ver si ya creció. Pero la conciencia no responde al apuro, sino a la permanencia. Aquello que se sostiene más allá de las dudas, que se mantiene firme a pesar de las apariencias, es lo que termina por florecer.
Por eso, la vigilancia sobre la mente es un acto de amor. No se trata de forzar pensamientos positivos, sino de elegir una y otra vez la verdad que se desea vivir. El hábito de regresar al estado deseado se convierte en una segunda naturaleza, y con el tiempo ese estado deja de ser un deseo y se vuelve una realidad sólida. Todo en la vida responde al estado del ser, no al esfuerzo, ni al mérito, ni al sufrimiento, sino al estado que se ha asumido con autenticidad. Por eso no hay destino más elevado que el que se elige consciente y deliberadamente. En este momento, cualquier ser humano puede cambiar su vida. No importa cuán oscuro parezca el panorama. El cambio comienza con una decisión interna. Elegir una nueva identidad, asumirla con todo el ser y permanecer ahí hasta que se vuelva inevitable. Porque lo asumido con sentimiento es ley, y la ley no falla. No hay condición externa que no haya nacido primero en el invisible taller de la conciencia. Si una persona desea transformar cualquier aspecto de su vida, sea el amor, la salud, la economía o su sentido de propósito, debe recordar que no hay afuera. No existe un mundo externo separado de lo que se sostiene internamente. Todo es reflejo, todo es espejo. Las imágenes que se sostienen en lo secreto se convierten en paisajes en lo visible. Si un hombre se ve a sí mismo como abandonado, aunque esté rodeado de personas, terminará por provocar el abandono. Si una mujer se siente sin valor, atraerá experiencias que confirmen ese sentimiento. No porque la vida sea cruel, sino porque la vida obedece. Obedece a lo que el ser humano cree ser, a lo que elige sentir como cierto. Esta comprensión no es para provocar culpa, sino libertad. Porque si todo depende del estado asumido, entonces todo puede ser transformado. Nada está grabado en piedra. Cada identidad puede ser sustituida por una nueva, con solo asumirla con sentimiento. Ahora bien, no basta con declarar que uno quiere algo. La ley no responde a lo que se dice, sino a lo que se es. Y se es aquello que se siente de forma dominante. Por eso hay quienes repiten afirmaciones sin obtener resultados. No es la afirmación lo que crea, sino el estado que se asume mientras se afirma. Si alguien dice «soy libre», pero internamente se siente atrapado, es esa sensación de prisión la que la vida reflejará. El secreto está en moverse internamente al estado deseado antes de que se manifieste, no como un juego, sino como un acto de creación deliberada. La conciencia es la única realidad, y lo que se asume como verdadero dentro de ella es lo que se convierte en experiencia vivida. Para muchas personas, esto representa una ruptura con todo lo que les enseñaron. Crecieron creyendo que la vida era una secuencia de eventos aleatorios, que las cosas simplemente suceden, que el sufrimiento es inevitable. Pero la verdad es que cada situación ha sido sostenida por una identidad previa, aunque haya sido de forma inconsciente. Y al traer esa creación a la luz, se recupera el poder. El poder de crear una nueva vida no reside en el futuro, ni en las circunstancias, ni en otras personas. Está aquí, ahora, en la decisión de asumir un nuevo estado. En este instante, cualquier ser humano puede cerrar los ojos, entrar en la escena deseada y vivirla con todos los sentidos. Puede escuchar las palabras que escucharían si su deseo ya fuera real. Puede tocar lo que tocarían, respirar como respirarían. Esa escena, si es vivida intensamente, se convierte en semilla. Y si esa semilla es regada con la repetición emocional y la permanencia, crecerá. Nadie puede impedirlo, porque nadie puede entrar a la conciencia del ser humano y cancelar lo que ha sido asumido con convicción.
Recuerdo el caso de un joven que deseaba encontrar su vocación, pero vivía confundido, saltando de un intento a otro sin claridad. Un día comprendió que debía dejar de buscar respuestas afuera y comenzar a asumir que ya era alguien con un propósito claro. Empezó a imaginar cada noche antes de dormir que vivía con certeza, que despertaba cada mañana sabiendo exactamente qué hacer, con entusiasmo y dirección. No sabía cómo se daría, pero eso no importaba. Lo importante era que él ya lo sentía así. Meses después, una pasión olvidada resurgió. Su camino se despejó con facilidad. No fue por azar, fue por ley. La ley de Asunción no es una fórmula, es una forma de vivir. No se aplica a ratos como quien prueba una técnica, se encarna. Se hace carne en cada pensamiento, en cada emoción, en cada decisión. Porque cada instante es un acto de creación. Aquello que el ser humano desea con fuerza ya existe en otra dimensión. No es una posibilidad lejana, sino una realidad esperando ser elegida. Pero no puede ser alcanzada desde la identidad vieja. Se requiere morir a lo anterior, soltar la vieja imagen de carencia, de abandono, de debilidad, y nacer mental y emocionalmente a una nueva versión del ser. Este proceso puede provocar resistencia, no porque sea difícil, sino porque la mente está acostumbrada a la repetición. Y cambiar una identidad significa desafiar hábitos arraigados. Pero cada vez que alguien elige conscientemente habitar el estado deseado, está deshaciendo esa programación anterior. La repetición diaria de la nueva escena no es un castigo, es un regalo. Es el momento sagrado donde se planta una nueva semilla en el campo fértil de la conciencia. Y no hay tierra más fértil que una mente enfocada. El ser humano vive múltiples realidades, pero solo una se manifiesta, la que más profundamente ha asumido como suya. En este universo de infinitas posibilidades, no accedemos a lo que queremos, sino a lo que creemos ser. Por eso no basta con desear, hay que encarnar. Cada deseo auténtico es una llamada de la realidad superior que ya existe. Cuando una mujer anhela libertad, no es un capricho, es su yo futuro llamándola. Cuando un hombre sueña con abundancia, no es fantasía, es una versión de sí mismo que ya vive esa experiencia, invitándolo a recordarla. Y ese recuerdo no se activa con lógica, sino con sentimiento. Todo ocurre primero en la imaginación, pero no en la imaginación superficial, sino en esa imaginación creativa, sentida, encarnada, la que se vuelve real para quien la vive internamente. Es allí donde todo nace, es allí donde todo comienza. Muchas veces me han preguntado, ¿y si no siento nada al imaginar? Esa ausencia de emoción no es señal de fracaso, es señal de que el músculo interior aún está dormido. Pero todo músculo responde a la práctica. A fuerza de regresar una y otra vez a la escena, de insistir en la imagen sentida, la emoción empieza a despertar. Como quien afina un instrumento, se va aprendiendo a vibrar con esa nueva música. No te desanimes si al principio parece que nada ocurre. Todo proceso tiene un tiempo de gestación. Lo invisible siempre precede a lo visible, pero el nacimiento llegará. Porque la ley no falla, solo pide permanencia. Piensa en la lluvia. No se forma de inmediato. Primero se acumulan nubes, luego gotas y solo entonces cae.
Así también las manifestaciones. Primero se acumulan emociones, pensamientos, imágenes. Luego, cuando el recipiente interno está lleno, el deseo se derrama en el mundo físico. Recuerdo a un hombre que había vivido años sin encontrar pareja. Estaba convencido, aunque no lo decía en voz alta, de que no era digno de amor. Esa creencia silenciosa sabotearía cada intento. Pero un día comprendió que no podía seguir esperando que alguien lo amara para luego sentirse amado. Debía sentirse amado primero. Empezó a vivir cada día como si ya compartiera su vida con alguien que lo valoraba profundamente. Preparaba 2 tazas de café por la mañana, hablaba internamente con esa pareja imaginaria, se dormía con una sonrisa, sintiendo gratitud por una presencia que aún no era visible. Lo hacía con sinceridad, no como juego. Y un día esa presencia se volvió real. No porque él la persiguiera, sino porque ya la había recibido en su conciencia. Ese es el camino. No buscar afuera, sino recibir dentro. No rogar, sino asumir. No perseguir, sino atraer. Y cuando llegan los desafíos, porque llegarán, no son castigo, sino confirmación de que la vieja identidad se está deshaciendo. Toda transición trae movimientos. No temas si el mundo parece tambalear mientras asumes una nueva versión de ti. Es señal de que el molde se está rompiendo para permitir lo nuevo. Mantente firme, la duda vendrá, la impaciencia tocará la puerta, pero tú ya sabes que lo real no es lo que ves, sino lo que has asumido. Vive desde ese estado, respira desde ahí, camina desde ahí. Nada externo tiene poder sobre ti, ni las deudas, ni las palabras de otras personas, ni los diagnósticos, ni los números. Solo tú decides en cada instante qué estado deseas habitar. Y ese estado, si es sentido como verdadero, comenzará a atraer todas las piezas necesarias para materializarse. A veces el cambio llega como una oportunidad, a veces como una pérdida, pero en ambos casos es respuesta. Porque lo que se asume con convicción mueve el universo entero para manifestarse. No estás aquí para sobrevivir, estás aquí para crear, para recordar que todo lo que existe fue primero un pensamiento, un deseo, una visión interna. No hay excepción. La casa, el cuerpo, el amor, el dinero, la salud, la paz, todo proviene del mismo origen, la conciencia. Así como un artista no espera que el lienzo pinte por sí solo, tú no puedes esperar que la vida se cree sin tu participación activa. No eres víctima del azar, eres el creador. Y ese poder no es arrogancia, es tu herencia natural. Naciste con él, solo que lo olvidaste. Pero ahora, cada palabra, cada imagen, cada emoción que eliges cultivar, te recuerda quién eres. No temas soñar en grande, no temas desear con intensidad. El deseo puro no nace del ego, nace del alma. Y si algo en ti desea ser, tener o experimentar, es porque ya existe como posibilidad en tu campo energético. Solo tienes que decir, esto soy, y permanecer. Permanece en ese estado aunque no lo veas, aunque nadie lo comprenda, aunque el mundo diga lo contrario. Porque tú sabes que la ley responde al sentimiento dominante, no a la evidencia. Pero cuando el ser humano se habitúa a vivir desde el estado deseado, comienza a notar señales.
no porque las señales lo guíen, sino porque el mundo comienza a reflejar lo que ya se ha movido dentro. Una llamada inesperada, una frase que aparece repetidamente, una coincidencia que no es casual. Todo empieza a alinearse con el nuevo yo asumido. Y no porque se busque confirmar, sino porque lo interno ya está proyectando lo externo. Estas señales son ecos, no son el deseo en sí, pero indican que el puente de incidentes ha comenzado. Y ese puente es perfecto. A veces parece extraño, inesperado, incluso desconcertante, pero cada paso ha sido ordenado por la conciencia. Hay personas que, al ver que las cosas no suceden como esperaban, abandonan su estado interno. Creen que si no ocurre de la manera que imaginaron, entonces la ley no está funcionando. Pero eso es mal interpretar el proceso. La ley responde al sentimiento, no a los detalles. Tu único trabajo es habitar el estado, no dirigir el cómo. El cómo pertenece al universo. El arte de la verdadera creación no es en controlar, sino en rendirse. Rendirse no significa resignación, significa entrega absoluta a la certeza interior. Una certeza tan profunda, tan sólida, que no necesita pruebas. Ya es. Una mujer me compartió una historia que ilustra este principio con belleza. Había imaginado obtener el trabajo de sus sueños en una empresa específica. Visualizó cada día cómo entraba a ese edificio, cómo era saludada por sus compañeros, cómo se sentía útil, reconocida, plena. Después de varias semanas de habitar ese estado, la empresa anunció un recorte de personal. Todo parecía ir en dirección contraria, pero ella no se movió. Siguió viviendo en su estado interno como si ya estuviera allí. Un mes después, otra compañía la contactó. No solo era una propuesta mejor en salario y condiciones, sino que al investigar descubrió que estaba fundada por exdirectivos de la empresa original y que el ambiente era exactamente el que había imaginado. No fue lo que esperaba, fue mucho más. La ley siempre responde, aunque no siempre como el ego espera, porque el universo tiene acceso a caminos que el pensamiento racional no puede concebir. Por eso, lo importante no es controlar los eventos, sino mantener viva la sensación del deseo cumplido. Imagina cómo se siente saber que todo está resuelto, no como idea, sino como sensación en el cuerpo, como esa paz que se instala cuando ya no hay lucha. Esa es la clave. Vivir desde ahí, respirar desde ahí, actuar desde ahí. El estado deseado debe volverse más familiar que el estado presente. Y eso se logra con persistencia amorosa. No es una lucha, es una práctica. Así como se aprende a caminar o a tocar un instrumento, se aprende a permanecer en la vibración del yo deseado. El verdadero cambio no ocurre cuando se ve algo nuevo, sino cuando uno se siente diferente. Porque desde esa sensación nueva, todo cambia. Las decisiones cambian, las palabras cambian, los encuentros cambian. Muchas personas viven en espera. Esperan que algo externo les permita sentirse diferentes. Pero lo externo solo viene a confirmar lo que se siente dentro. Por eso, esperar es estéril. La creación es ahora. Cada pensamiento es una pincelada. Cada emoción una vibración que esculpe el futuro. Cada noche, al cerrar los ojos, puedes elegir. ¿En qué mundo deseas despertar? ¿Qué versión de ti deseas experimentar mañana?
Algunas personas encuentran útil construir una escena simple, corta, repetible, que represente el final deseado. No el proceso, no el camino, sino el resultado. Puede ser una frase escuchada, un abrazo recibido, un número en una cuenta, una mirada de alguien amado. Lo importante es que esa escena te haga sentir el cumplimiento. Y una vez que la sientas, repítela, no mecánicamente, sino vivamente. Hazlo hasta que se convierta en algo natural, inevitable, real. Hasta que, incluso sin quererlo, te descubras sintiendo gratitud por algo que aún no es visible, pero ya es cierto en tu interior. Esa es la clave. No se trata de convencer al mundo, se trata de convencer a tu ser profundo. Y una vez que esa parte de ti lo acepta como verdad, el mundo externo se alinea sin esfuerzo. Todo esto no es una teoría, es una ley, la ley de la conciencia. Y no hay ser humano que esté exento de ella. No importa su historia, su edad, su condición. Todos, absolutamente todos, están creando en todo momento. La pregunta no es si estás creando. La pregunta es ¿desde qué estado estás creando? ¿Desde la carencia? ¿Desde la plenitud? ¿Desde el miedo o desde la certeza? ¿Desde la queja o desde la gratitud? El mundo no cambia cuando se cambia el mundo. Cambia cuando cambia la percepción. Y la percepción se transforma cuando cambia el estado asumido. Por eso no hay mayor revolución que una transformación interior. Nada, absolutamente nada, tiene más poder que el estado que habitas. Puedes repetir 1000 veces que deseas cambiar tu vida, pero si continúas asumiendo la identidad del ser humano que sufre, que espera, que lucha, eso es lo que el mundo reflejará. No porque el universo sea cruel, sino porque es exacto. La ley no responde a palabras vacías, responde a la vibración sostenida. Y no es necesario entender esta ley para que funcione. Funciona siempre de forma impersonal. Así como la gravedad no pregunta si crees en ella, la conciencia no discute con tus creencias, simplemente las manifiesta. Por eso hay personas que viven rodeadas de pruebas de su propio abandono interno. No porque lo merezcan, sino porque no se han atrevido a soltar la identidad que las mantiene atrapadas. Se identifican con el fracaso, con la decepción, con la lucha, y sin saberlo, esas imágenes internas son las que proyectan constantemente. Pero en el momento en que se decide asumir un nuevo yo, uno libre, uno pleno, uno amado, el mundo comienza a transformarse. A veces de forma sutil, a veces abruptamente, pero siempre con precisión. Esta es la mayor libertad que se nos ha otorgado. Podemos ser cualquier cosa que decidamos ser. No estamos atados al pasado, ni a las etiquetas, ni a los errores. Lo único que nos ata es la idea de que estamos atados. Y aquí es donde entra la práctica diaria, no como un ritual mecánico, sino como un acto sagrado. Cada mañana al despertar puedes elegir recordar: yo soy el que decide quién soy. Yo soy quien asume. Yo soy quien crea. Y desde esa decisión todo lo demás se alinea. Cuando eliges vivir como si tu deseo ya estuviera cumplido, no estás jugando a imaginar, estás creando. Estás sembrando una semilla que, si es nutrida con fe, florecerá. No se trata de ignorar la realidad actual, sino de trascenderla.
de verla como el resultado de estados pasados, no como una condena. Lo que ves hoy es viejo, es una sombra. Lo real es lo que estás creando ahora, en este instante, con tus pensamientos, tus emociones, tu enfoque. Por eso, cada vez que caes en la duda, en la queja, en el miedo, no te castigues, simplemente recuerda, esto no soy yo, esto es lo viejo, lo que soy ahora es lo que estoy eligiendo ser, y vuelve al estado deseado. La mente es como un río, si no decides hacia dónde fluir, te arrastra, pero si tomas el timón, puedes redirigirla, con paciencia, con constancia, con ternura. Recuerdo el testimonio de una mujer que había pasado años en enfermedad crónica. Sus médicos ya no le ofrecían esperanza y sus días estaban marcados por el dolor. Pero un día, no buscando un milagro, sino movida por una profunda necesidad de paz, comenzó a imaginarse sana, no solo sin síntomas, sino sintiendo la alegría de un cuerpo libre. Cada noche se dormía en esa sensación. No pedía nada, solo lo vivía internamente como cierto. Al principio, nada cambió, pero algo en su rostro comenzó a suavizarse. Luego su energía cambió. Y meses después, sin explicación médica, su cuerpo comenzó a sanar. Su vida dio un giro total. No porque luchó contra la enfermedad, sino porque asumió la salud como su estado verdadero. Este es el camino, no hay otro. Nada afuera debe cambiar primero. Es el estado interno el que transforma lo visible. Y si dudas, si tropiezas, si caes, no te preocupes, vuelve. Una y otra vez, vuelve. No hay castigo por olvidar, solo hay consecuencias. Pero toda consecuencia puede ser redirigida cuando el estado cambia. Lo que hoy parece imposible es solo una idea, y toda idea puede ser reemplazada. Elige otra. Si antes te veías como débil, elige ser fuerte. Si antes te veías como carente, elige ser abundante. Si antes te veías como solo, elige ser amado. Y no solo digas que lo eres, siéntelo. Siente cómo caminas siendo esa nueva versión, cómo hablas, cómo piensas, cómo respiras. Hazlo con el cuerpo, con el corazón, con cada célula. Y si mantienes ese estado, verás cómo el mundo se reconfigura. Porque la vida no puede negarle a un ser humano lo que éste ya ha aceptado en su interior. Y cuando llegue el día en que tu realidad externa coincida plenamente con lo que has sentido dentro durante tanto tiempo, no te sorprendas, no lo llames milagro, llámalo cumplimiento, porque eso es, el fruto de una siembra invisible pero constante, una respuesta precisa a lo que fue sostenido en el interior, incluso cuando todo afuera parecía contradecirlo. Ese momento de manifestación es dulce, sí, pero no es el final, porque la conciencia siempre sigue creando. La vida no se detiene en un logro, porque cada deseo cumplido da paso a una nueva expansión. No porque falte algo, sino porque así funciona la naturaleza del ser, en constante crecimiento, en perpetua evolución. Una vez que comprendes esta ley, ya no temes al futuro, ya no necesitas controlar, ya no te aferras, porque sabes que lo que realmente importa no es lo que ocurre, sino desde dónde ocurre. Si estás habitando el estado correcto, todo lo demás llegará por añadidura. Algunos me preguntan, ¿qué hago si las personas a mi alrededor no creen en esto? ¿Si me juzgan o se burlan de mí? Mi respuesta siempre es la misma. No tienes que convencer a nadie. No estás aquí para justificar tu poder. Estás aquí para usarlo. El mundo externo siempre se ajustará a tu estado, incluso si ahora parece resistirse. Muchas veces, quienes más dudan son quienes más profundamente desean creer. No discutas, vive tu verdad, porque tu ejemplo será más poderoso que 1000 palabras.
Cuando tu vida comience a reflejar el poder que has asumido, incluso los escépticos se verán transformados. Y si alguna vez sientes que estás repitiendo un patrón, recuerda esto: no estás condenado, solo estás llamando una y otra vez a la misma escena interior. Cambia la escena y el patrón se rompe. No te definas por lo que has vivido, defínete por lo que eliges ser ahora, porque eso, y solo eso, es lo que determina tu futuro. Eres libre, siempre lo has sido. Nadie puede quitarte tu poder creador, solo tú puedes entregarlo, al olvidarlo o negarlo. Pero también tú puedes reclamarlo en cualquier momento. Y reclamarlo no es gritarlo, ni repetirlo compulsivamente. Es habitarlo, es decidir: desde este momento asumo que ya soy. Y desde ahí vivir. Vivir con propósito, vivir con dirección, vivir con una alegría silenciosa que no necesita aprobación, porque se alimenta del saber interno. No necesitas ser perfecto, no necesitas entender cada paso. Solo necesitas recordar que tu sentimiento dominante es el imán más poderoso del universo. No se trata de no sentir miedo, tristeza o enojo. Es natural que esas emociones aparezcan, pero no las conviertas en residencia. Déjalas pasar. Y luego vuelve al estado que has elegido. Vuelve al yo que deseas encarnar. Tu tarea no es luchar contra lo viejo, sino construir lo nuevo. No resistir, sino crear. No temer, sino asumir. Y al hacerlo, verás cómo cambia todo. Las personas que aparecen, las oportunidades que surgen, los giros inesperados, las puertas que se abren donde antes solo había muros. Porque el universo no responde a esfuerzo, responde a alineación. Y cuando estás alineado con tu ser verdadero, todo fluye, no sin desafíos, pero sin conflicto interno, porque sabes que estás en el camino correcto. Y ese camino no es lineal. A veces parecerá que retrocedes, a veces sentirás que nada se mueve, pero si permaneces fiel al estado asumido, todo se ordenará. Confía, no en una fuerza externa, sino en lo que ya eres, porque si has sido capaz de imaginarlo y sentirlo, entonces ya existe en ti. Solo queda expresarlo, y esa expresión no depende del tiempo, depende del grado de convicción. El tiempo puede ser inmediato o prolongado, pero el cumplimiento es inevitable cuando se sostiene el estado. No hay azar, no hay injusticia, hay ley, y la ley responde al ser, no al hacer. Por eso, deja de buscar respuestas afuera. La única pregunta que necesitas hacerte es: ¿quién estoy siendo ahora? Y si la respuesta no coincide con quien deseas ser, cámbiala. No mañana, no cuando algo suceda, ahora. Porque ahora es el único momento de poder, y en este instante puedes decidir. Decidir qué sentir, qué pensar, qué imaginar, qué asumir. Y al hacerlo, decidir qué mundo crear. No eres víctima de tu historia, eres el guionista, el director, el protagonista. Y cuando lo recuerdas, todo se vuelve posible. Este es el secreto que transforma la existencia. El sentimiento precede a la manifestación, y lo que sientes como verdadero se vuelve inevitable. Así que siéntelo deseado, siéntelo como cierto, abrázalo con todo tu ser, y luego suéltalo. Deja que la vida lo acomode, confía en el proceso, permanece en la vibración, y observa cómo el mundo se curva suavemente para reflejar tu verdad interior. Porque siempre ha sido así, porque siempre será así, porque tú eres el creador de tu realidad.